Hannah Arendt. Hannah Arendt nació el 14 de octubre de 1906 en Hannover, Alemania, y murió el 4 de diciembre de 1975 en Nueva York, Estados Unidos. Filósofa y socióloga, buena parte de su vida estuvo marcada por su religión. Al ser de familia judía, sufrió en primera persona el nazismo en Alemania, llegando a estar encerrada en un campo de concentración y por este motivo tuvo que huir a Francia y posteriormente a Estados Unidos. Antes de huir de Alemania, Arendt tenía allí su vida formada junto con su marido Günther Anders. Escribió, criticó y analizó varias obras y ensayos. Todo esto fue posible gracias a los estudios que realizó en la Universidad de Marburgo, aunque no se doctoró allí por diversos problemas, sino que lo hizo en la Universidad de Heidelberg con la tesis El concepto del amor en San Agustín. La pareja emigró a Francia y por problemas políticos se separaron. Al separarse la consideraron judía y la enviaron a un campo de internamiento en París por ser extranjera, del que huyó tras 5 semanas. Se marchó a Nueva York con su segundo marido, Heinrich Blücher, y su madre. Y allí se dedicó a la enseñanza impartiendo clases de filosofía y ciencia política. Arendt, años antes de entrar en aquel campo de internamiento y aún estando casada con Anders, realizó una crítica al libro El problema de la mujer en la actualidad, de Alice Ruller-Gestel. En la crítica habla de las limitaciones de la mujer en el matrimonio, en la vida pública y en la profesional, además de tratar el feminismo como un movimiento cuestionable, ya que tiende a fracasar en sus intentos de crear partidos políticos influyentes. Arendt no tuvo muchos problemas por el hecho de ser mujer, ya que se la consideraba y considera en la actualidad una de las mayores filósofas de la historia, aunque ella rechazase el término filósofa. El pensamiento de Hannah Arendt tiene mucho que ver con su vivencia personal y trata diferentes ideologías, entre ellas el totalitarismo, del que desarrolló diferentes tesis y argumentos en los que habla sobre los gobiernos totalitarios, que destruyen al pueblo y de qué forma lo hacen imponiendo valores sociales mediante el control de los ciudadanos. Otros temas son el Holocausto y las circunstancias que llevan al ser humano a cometer tales barbaridades, como explica en su famosa teoría banalidad del mal. Este concepto afirma que las personas que son capaces de cometer atrocidades pueden ser aparentemente normales. Arendt determinó este concepto estudiando a Eichmann, un teniente coronel nazi encargado del exterminio de los judíos. Ella vio que no era un hombre loco, ni un monstruo, ni un enfermo, sino que era un señor que hacía algo normal en el sistema en el que se encontraba. Un sistema de exterminio. Eichmann, lo que me impresionó fue una falta de profundidad evidente. Los actos fueron monstruosos, pero el responsable era completamente ordinario, como todo el mundo, ni demoníaco ni monstruoso. No había en él ningún rastro ni de convicciones ideológicas sólidas, ni de motivaciones específicamente malignas, y la única característica notable que se detectaba en su conducta era de naturaleza meramente negativa. No era estupidez, sino una falta de pensamiento. Esta ausencia de pensamiento tan extendida en la vida cotidiana donde apenas se tiene el tiempo y menos las ganas de tenerlo para detenerse a reflexionar, era lo que despertó mi interés. Eichmann en Jerusalén, un estudio sobre la banalidad del mal, Lumen, 2001. Arendt muestra interés por el pensamiento político en todos sus trabajos, dedicándose a su vez a reflexionar sobre la historia actual del siglo XX. Dentro del ámbito político defendía el pluralismo, que conlleva una libertad e igualdad entre las personas. La filósofa se centró mucho en el tema del paria, ya que era judía y era un concepto para hablar de los judíos, lo que la llevó a desarrollar sus ideas sobre la independencia del judaísmo, enfrentándola a las de otros ilustrados. Se preocupaba mucho por los judíos y en ayudarlos, integrándose en un ambiente sionista, un movimiento judío, lo que la llevó a estudiar e investigar sobre el antisemitismo. Comparó el sionismo con otras ideologías que había estudiado en profundidad, como el socialismo y el liberalismo. Trató temas sobre la filosofía existencial en 2 de sus artículos, examinando el pensamiento de Albert Camus. Arendt tuvo mucha repercusión en muchos temas de índole filosófica. Como podemos observar, tenía sus propias ideas y no dudaba en compararlas con las de otros pensadores. Con esto consiguió hacerse un hueco en el mundo de la filosofía política y actualmente es considerada una de las figuras más importantes del pensamiento político del siglo XX. Arendt tenía un sistema de análisis que la diferenciaba de otras pensadoras y pensadores, convirtiéndola en una mujer muy especial con conocimientos de muchos ámbitos y especialidades universitarias. Escribió muchas obras, de las cuales las más conocidas e importantes son Los orígenes del totalitarismo y Eichmann en Jerusalén. Estos libros se pueden considerar los más importantes, pero Arendt escribió muchos otros que también tuvieron un gran impacto en la filosofía de la época y sobre todo en la actual.